Bueno, el 10 de septiembre, efectivamente, a las 12 del día, hubo una reunión de gabinete con los nuevos ministros que se habían incorporado, algunos, otros cambiado, como el caso mío, que el presidente me cambió del Ministerio de Minería al Ministerio de la Vivienda. El cambio de gabinete que se hizo inmediatamente después de la renuncia de Carlos Prats, tanto al Ministerio de Defensa como a la jefatura del Ejército. Y era un tiempo en que se rumoreaba mucho la idea de que podía venir un golpe de Estado. En este gabinete de ese día habían también tres militares, uno del Ejército, otro de la Aviación, otro de la Marina. Ya no eran los comandantes en jefe de las distintas ramas, porque ellos habían renunciado con Prats, sino que otros oficiales también, generales también. Y el presidente fue el único que habló ese día. Y él hizo una especie de clase magistral para explicar el sentido de su gobierno y su programa de gobierno. Y la verdad es que yo sentí que era dirigido todo este discurso hacia los militares, ¿no? Y él le hablaba de que su programa era un programa patriótico, era un programa que resolvía problemas graves del país para enfocarse en un desarrollo más democrático, más justo, y donde los sectores más desposeídos y más devaluados de la sociedad pudieran alcanzar primero dignidad y después una situación de mayor confort. Y bueno, al final de eso fue un discurso que por lo menos debe haber unos 40 minutos. Y al final dijo: señores, quiero decirles que si en algún momento quieren sacarme de aquí por la fuerza, yo les comunico que yo voy a estar acá y me voy a defender hasta la última bala. Perdón, hasta la penúltima. Yo sé lo que voy a hacer con la última. Y ahí se levantó la sesión. Fue muy impresionante. Era clarísimo que el presidente sabía él que iba a morir en esas circunstancias. Un hombre que amaba la vida, un hombre lleno de fuerza, de vitalidad. Sin embargo, había tomado la decisión de morir para muchas cosas. Primero, para impedir una guerra civil. Él nunca quiso que ni siquiera que pudiera haber una pequeña posibilidad de guerra civil. Por eso que ese día él iba a hacer un discurso en el cual iba a convocar y pedir al Congreso que le autorizara a convocar un plebiscito sobre el problema de las áreas económicas, pero finalmente un plebiscito que iba a definir si él continuaba o no continuaba en la presidencia. Y eso con el objeto de, precisamente, llegar a un acuerdo que impidiera la guerra entre chilenos, ¿no? Bueno, bajamos yo iba con dos compañeros más en el auto del Ministerio de la Vivienda. Yo era ministro de Vivienda en ese momento. Salimos muy temprano y me bajé por la avenida Colón, después Leodoro Yáñez, pero yo pensé que
no era conveniente tomar Providencia y después la Alameda para ir al Palacio de la Moneda, porque pensé que eso podía estar incluso cortado por la policía o por los propios militares, ¿no? Entonces lo que pensé es irnos más bien por Avenida Mata y al llegar en el paralelo a la Moneda, entonces ahí filar hacia la Moneda. Sin embargo, sucedió que al pasar por la Avenida Mata vi los tanques del blindado 2 que estaban impidiendo el pasado hacia el centro. Yo pensé en ese momento que ya todo estaba rodeado y que no iba a poder llegar a la Moneda. Entonces me dirigí a la fábrica FENSA, que está en Maipú, porque en la Izquierda Cristiana, que es mi partido, era mi partido, nos habíamos definido, habíamos acordado que en una situación de esa naturaleza nos reuniéramos los que pudiéramos en FENSA para ver la evolución de los acontecimientos y ver si podíamos hacer algo frente a lo que estaba sucediendo. Tratamos de tomar contacto con otros partidos de la Unidad Popular para tratar de coordinar algún tipo de acción. No fue posible hacerlo. Y ahí vimos por televisión, escuchamos primero por radio el discurso del presidente, ese maravilloso discurso final. Y también vimos por la televisión cuando sacan al presidente muerto fuera de la Moneda, ¿no? Sí, pueden haber algunas cosas, errores que se cometieron, pero a mí lo más complicado de todo fue la incomprensión de sectores de izquierda frente a la tesis de Radomiro Tomic de generar la unidad social y política del pueblo, o sea, el entendimiento entre la democracia cristiana y la unidad popular para llevar adelante un gobierno de transformación. Cuando triunfa Allende el 4 de septiembre del 70, Radomiro Tomic va a saludar, como era la tradición republicana en Chile. Él había perdido, había salido en tercer lugar, y va a saludar al que había ganado en primer lugar, que era Salvador Allende. Y en el saludo le dice Salvador, llama a la democracia cristiana a gobernar, al gobierno, para formar la unidad que él estaba promoviendo y que siempre había planteado. Y Salvador Allende le dice, Radomiro, me encantaría hacerlo, pero mi Partido Socialista no me lo permite. Yo creo que ese es el gran error de la Unidad Popular. Porque en ese momento, a mi juicio, se inició la tragedia que explota en 3 años después. A mí, 3 días antes habían empezado a internarme bajo tortura, y dos de esos días fue con aplicación de electricidad. Y el tercer día había sido mi cumpleaños, había cumplido 32 años. Y efectivamente, igualmente me llevaron de donde siempre estaba para la misma sala donde me iban a torturar, pero en esta oportunidad no me desnudaron y vi que me estaban colocando una inyección a la vena, ¿no?
Y entonces le digo a la persona, yo estaba aventado siempre en todo este proceso, ¿no? Entonces le digo a la persona que estaba ahí, le digo, le dije yo, la droga de la verdad. Y él me contesta, no existe la droga de la verdad. Y en ese momento ya perdí la conciencia. Y me desperté después de un rato. Y al día siguiente me van a buscar nuevamente, pero me doy cuenta que me llevan por otro camino, porque nosotros identificábamos los caminos contando los escalones de la escalera, los ruidos y todo, identificábamos más o menos dónde nos llevaban, ¿no? Y de pronto escucho la voz de una persona que dice, siéntese. Bueno, dije, qué inmóvil, porque no sabía qué tiene. Y le dice a otra persona, siéntalo. Y me sientan ahí. Me dice, sáquese la venda. Le dije, está prohibido, me pueden tirar un balazo. Porque así me habían dicho que si yo me sacaba la bala, me iban a disparar de inmediatamente. Entonces otro militar, me saca la venda. Y veo al frente, finalmente él se presenta, era el segundo en el mando de la Academia de Guerra Aérea, donde habían torturado a todos los oficiales que acompañaron al general Bachelet, el papá de Michelle Bachelet, en una posición antigolpista, ¿no? de defensa de la democracia. Y este hombre, Edgardo Ceballos, fue el principal torturador de la Academia de Guerra Aérea. Me dice, mire, nosotros usted no está a cargo de nosotros, usted está aquí porque, quiso decir, porque aquí tenemos un centro de tortura, entonces teníamos que interrogarlo. Le dije yo, bueno, pero entonces ayer me engañaron, porque ayer no me torturaron, sino que me pusieron una inyección de pentotal, algo así. Me dijo, ¿cómo lo íbamos a torturar si era su cumpleaños? Y me doy cuenta que el hombre, después él me dice que había sido jefe de gabinete de un ministro de minería, que era un militar. Y entonces empezó a conversar conmigo de cosas de minería. Y me di cuenta que alrededor de él se habían formado, lo estaban acompañando otros oficiales de menor jerarquía. Y me di que el hombre empezó a conversar conmigo para demostrarle a sus dependientes que él era capaz de hablar con un ministro de Estado sobre los temas de la minería del país. Y yo recordé ahí una frase histórica que la había escuchado mi padre, que decía, dile al tonto que es forzudo, ¿no? Entonces yo dije, le voy a dar todos los créditos del mundo para que él quede feliz con esto, para que después pueda ayudarme un poquito a que no sea tan dura Y efectivamente terminó la conversación, se quitaron la venda, ya me volvieron a un lugar, pero ya podía estarme sentado y no parado, que estuve siempre parado, salvo las veces que me caía ya desmayado, pero ahora podía estar sentado, me empezaron a dar mucho más alimento que el poquito que nos daban antes. Y me di cuenta que la frase de mi papá había resultado muy bien. Por primera vez la revelé a mis hijas, a mis dos hijas, cuando tenían del orden de 15 años. Y la respuesta de ellas fue muy... no la esperaba. Me dijeron, papá, si lo hemos sabido siempre. Como diciendo, no nos está contando nada nuevo. Después, de alguna manera, se hizo cierta
mundo de la política supo el asunto. Pero lo supo por lo siguiente, porque primero, yo en un momento determinado, eso fue el año 82, a principios del 82, después que se había caído presa casi toda la dirección política de mi partido, a mí se me designó secretario general del partido, o sea, el jefe del partido. Y armamos una comisión política nueva y a mí me parecía que en algún momento la CNI podía utilizar mi condición de homosexualidad para generar algún tipo de chantaje a la izquierda cristiana. Entonces me pareció que era leal contar de esto a mis compañeros de la comisión política, en la dirección del partido. Y en una reunión, todo esto en clandestinidad, porque estábamos en plena dictadura, en una reunión de la comisión política, la reunión empezó cuando yo dije, bueno, compañeros, la tabla de hoy es la homosexualidad del secretario general de la izquierda cristiana. Se produjo un silencio eterno hasta que uno de los compañeros, que es un psicólogo, incluso mayor que todos, mayor que yo también, rompió ese hielo y se produjo una conversación de todos muy emocionante porque hubo un respaldo unánime de todos los compañeros. En un momento en que no es la situación de ahora, ¿no? que hoy día nadie se escandaliza frente a un homosexual, pero antes era muy difícil no escandalizarse. Sí, muchas veces, claro, por supuesto. Normalmente me sentí discriminado en el área de la política. Sí, en el área de la política. Yo no tengo frente a esa discriminación, entonces, una actitud de rechazo, una actitud negativa frente a las personas que me discriminaron, porque esa era la concepción de lo que debía ser la postura sexual de cualquier ser humano, donde la homosexualidad no cabía y en consecuencia era un evento despreciado. Era muy difícil aceptar la homosexualidad. Y además este concepto equivocado era absolutamente transversal. De esto lo pensaba gente de derecha, gente de izquierda, gente que todo el mundo. De tal manera que para muchas personas era muy difícil romper esa lógica, ¿no? Gracias a Dios el país ha evolucionado de una manera espectacular, impresionante, a una velocidad que ni pensábamos que ocurriera, ¿no? Una velocidad impresionante, al punto que finalmente nunca pensamos, por lo menos en nuestra vida, que iba a legalizarse el matrimonio homosexual. Piense usted que cuando asume Patricio Aylwin en la recuperación de la democracia como presidente de Chile, la sodomía estaba prohibida legalmente y había casi un centenar de personas encarceladas en Chile por el delito de sodomía. No estamos hablando del abuso de menores, no, de solamente sodomía. De ahí a pasar a una creciente aceptación
Ya legalmente, desde luego, fue eliminada la sodomía como delito en el gobierno de Patricio Aylwin, hasta llegar al matrimonio homosexual, pasando por un cambio extraordinario, aceleradísimo de la aceptación del hecho para muchas personas. Hoy día la gente joven ni se escandaliza de este tema. Fui discriminado sobre todo durante la concertación, desde luego. A pesar de eso, yo no me ofrecí nunca un cargo en la concertación, ¿no? Y lo sé, que hubo personas que me propusieron para el cargo y la respuesta fue: ¿cómo se te ocurre? El escándalo que se va a producir. Pero a esas personas tampoco las critico. Sí, es muy difícil ir contra una concepción que dominante en la sociedad. Era dominante en la sociedad. Entonces, ahí ya en otros momentos, pero en general en el ámbito político fue discriminado. Pero era mi vida. Yo no quería dejar de ser yo. Y cuando acepté ser yo, me sentí libre. Antes de eso, cuando yo mismo me rechazaba, precisamente por esta lógica que había en la sociedad, yo me perseguía. En el momento que yo me acepté a mí mismo, entonces me sentí libre, y ahí mismo fue que acepté que a otro le iba a costar mucho aceptar esto como una sexualidad que se da en el ser humano, ¿no?